actividad. A eso le llaman también solidaridad externa, salvo que ellos entiendan que esa retribución que obtienen esos trabajadores y trabajadoras que están en el mismo sector de actividad que ellos no les permita tener una vida digna. En ese sentido, ellos sí van a ganar más hasta el momento de tener una vida que entienden que es con la que satisfacen las necesidades. No sé cómo voy de tiempo, pero voy a ir ya muy... vale. Voy a ir muy rápidamente. Hay dos tipos de cooperativas. Bueno, los tipos de cooperativas que existen son las de primer grado. Se integran por al menos 3 personas, eso lo marca la ley. Para formar una cooperativa al menos deben ser 3 socios. Su gestión es democrática, etcétera. Y las cooperativas de segundo grado que están formadas por al menos 2 cooperativas. Tenemos todos los sectores de actividad en los que pueden funcionar, en educación, en transporte, en vivienda, en el tema sanitario, en la banca, por ejemplo, existen las cooperativas de ahorro y crédito, etc. Y las cooperativas, por ejemplo, de lo que nos va a hablar Wilson, son cooperativas de trabajo asociado en el que el socio trabajador proporciona su trabajo. Es decir, puede haber cooperativas, por ejemplo, de consumidores en los que los socios consumamos lo que suministra la cooperativa, pero en lo que es de trabajo asociado es que se unen, por ejemplo, un informático, un psicopedagogo, un economista, etcétera, y varios profesionales, y lo que hacen es que como socios propietarios de esa empresa, que va a tener los principios sociales de lo que es el cooperativismo, buscan satisfacer sus necesidades, tener un puesto de trabajo, ¿no? Pero también con compromiso hacia la comunidad. Y la ley dispone eso, que de los rendimientos de la cooperativa mantenga los puestos de trabajo con lo que son los anticipos laborales, pero que también se cree el fondo de educación, que es un fondo de tipo social para promover acciones y la formación de los mismos socios o de la comunidad, y el fondo obligatorio de reserva, que es para que la empresa se capitalice y tenga reserva. Entonces ya eso está también disponible por la ley de cooperativas. Las hay cooperativas también de vivienda, etc. Entonces, para el primer paso, digamos, para empezar a crear una cooperativa es que pensemos, ¿y con cuánto capital nacería una de estas organizaciones? La ley no fija un mínimo al que debamos responder. Es decir, no nos dice 20 euros, 100 euros, 1000 euros. Nos aconsejan en el registro de cooperativa que al menos, por ejemplo, por 1000 euros se puede conformar el capital social para crear un tipo de organización como esta. ¿Cómo funciona? Ya lo habíamos comentado antes. La asamblea, es decir, todos tomamos las decisiones más importantes de la cooperativa. O sea, la asamblea es el órgano supremo de la voluntad social. Todas las decisiones, inclusive disolver la empresa, los caminos más importantes por los que pueda seguir, los tomamos todos en la asamblea y cada uno de los miembros tiene un voto. Existe lo que se llama el consejo rector también, que está formado por un presidente, un vicepresidente y un secretario. Y si está formado por solo 3 socios, tendríamos lo que es un administrador único. Porque además del consejo rector formado por el presidente, vicepresidente y secretario, debe haber un interventor. De eso ya nos hablará Mount Wilson. Por tanto, cuando existen solo 3 socios, se conforma por el presidente, el secretario y el tesorero. Entonces, el consejo rector tendríamos presidente, vicepresidente y secretario. Y si son 3 socios solo, no tendríamos para el tesorero. Por eso, cuando son 3 socios, se queda como administrador único. Tenemos también el órgano de fiscalización, que es el de intervención, y otros órganos más como por ejemplo el Comité de Recursos Humanos o las comisiones de trabajo.
Las aportaciones al capital social son obligatorias por parte de los socios y son aportaciones voluntarias otras personas que pueden estar en este tipo de organizaciones, como son los asociados y colaboradores. Pues miren esta noticia, en plena crisis las cooperativas, este tipo de empresas, crean un 200% más de empleo en España. O sea, un dato bastante importante de cómo uniéndose la gente puede lograr muchas cosas. El empleo en cooperativas de trabajo ha aumentado un 300% en los primeros 9 meses del 2012. Noticias que tenemos en medios que llegan a todo mundo, ¿no? Nos dicen aquí unos cooperativistas, por ejemplo, que en cooperativas se resiste mejor. Las empresas de trabajadores asociados, que son, por ejemplo, la cooperativa Pulsa, pierden menos empleo a responder con flexibilidad salarial a la recesión. La viabilidad de las sociedades nacidas de la crisis y el encaje en la globalización, nos dice aquí, son los nuevos retos de la economía social. O sea que no es un mundo que esté muy ajeno a lo que está pasando en la actualidad. El empleo cooperativo resiste la crisis, tenemos otras noticias, y ahora están siendo una opción que se plantea también ante las grandes eléctricas. Se está encareciendo mucho la luz y ya hay personas que se están uniendo para gestionar sus propias necesidades energéticas y creando cooperativas en el sector eléctrico, como es un ejemplo Son Energia, que ya tiene miles de socios y que se está convirtiendo en un referente, ¿no? Porque logran que sus socios accedan a la electricidad a unos precios más accesibles. ¿Dónde podemos encontrar más información de estas cooperativas? Por ejemplo, en COSETA, que es la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado. Ahí tenemos inclusive unas guías para que nos dicen todos los pasos que debemos ir siguiendo para crear una de este tipo, una organización como esta. Emprende.com. También en la página web de la Mancomunidad, AICE, se llama AICE.org, en el apartado de documentos, también ahí tenemos mucha información sobre este tipo de organización. Y bueno, es importante destacarles nada más así muy rápido que la situación que tenemos ahora se va empeorando, incluso el paro el año pasado estaba al 33% y ahora ya lo tenemos al 35,12%. A nivel del Estado español del 25% ha pasado al 25,98%. Y la situación es realmente crítica porque de 2 millones que tenemos aquí en Canarias, nos hablan de crisis, pero ¿qué crisis? Miren, los multimillonarios en el mundo son 2 veces más ricos que en 2009. Entonces, realmente creemos que estamos en una situación de crisis, es una situación para la gente que trabaja, para la gente que lo que tiene que aportar es, como le llaman, mano de obra, pero no para la gente en la que está concentrada la riqueza. En misma España, el año pasado nacieron 47.000 personas millonarias, o sea, un 13% más que el año anterior, en el que había aumentado la concentración o los millonarios en un 5,4% y el año pasado en un 13%. Entonces, y además este tipo de empresas sin ninguna responsabilidad social. Aquí tenemos también este dato, que el 71% es responsable del fraude fiscal del país. Entonces, sin más, para que nos dé oportunidad de presentar la experiencia Pulsa, le decimos a Wilson que pase y nos hable de la misma. Como les comenté, es de trabajo asociado. 3 personas de diferentes ámbitos, en este caso un informático, una diseñadora gráfica, y Wilson, que está metido en temas de audiovisuales, fotografía, etcétera, han conformado esta empresa, este tipo de organización,
Y la pregunta, además de decirles a qué se dedica Pulsar, pero eso es nada más como datos de cómo se pueden integrar y para que ustedes vean que tienen servicios pues muy parecidos a cualquier otro tipo de organización, porque finalmente son empresas, solo que con responsabilidad social. Miren, publicidad e impresión, diseño corporativo y editorial, audiovisuales y multimedia, comunicación y relaciones públicas, formación y proyectos, y comercio menor de hardware, software y desarrollo web. Entonces son como otra empresa más, pero también son asociaciones en su funcionamiento. Entonces a Wilson preguntarle por qué entraron en una cooperativa, en una empresa de este tipo como cooperativa y no una opción de tipo convencional como la empresa imperante, ¿no? Capitalista. Bueno, muchas gracias por haberme invitado en primer lugar. En segundo lugar, pues quiero felicitarles porque veo que cada uno de ustedes pone mucha atención, mucha énfasis en el tema y los he visto pues con tanta atención, que eso me parece muy importante. Yo no les voy a hablar sobre la cuestión teórica mismo de lo que es el cooperativismo, lo que es la cooperativa, sino más bien las experiencias que hemos tenido, por un lado aquí en España o en Canarias, y también una experiencia que vengo trayendo de América Latina, especialmente de Ecuador, con una cooperativa de vivienda. Cuando yo me encontraba en plena, se puede decir en plena crisis, porque me quedé yo fuera de mi trabajo, me abandonaron, me mandaron, me despidieron de mi trabajo por esta bendita crisis. Comenzamos a buscar alternativas, encontré con otros compañeros que también estaban en el mismo problema que yo. Entonces buscábamos una alternativa. ¿A qué nos dedicamos? No podemos estar nosotros a la expectativa de una o de otra cosa, sino más bien ir buscando fines que nos puedan llevar a superar el problema económico. Entonces unos planteaban hacernos una sociedad anónima o una compañía anónima, yo qué sé, pero no teníamos el capital suficiente. En esos momentos pues la mancomunidad convocó a un curso de cooperativismo donde acudimos algunos compañeros y nos gustó mucho. Entonces desde ese momento fuimos comenzando a trabajar el cooperativismo, o sea la cooperativa, donde tuvimos que buscar algunos compañeros que se adhieren a este proyecto que es la cooperativa Pulsar, ya que la compañera pues, les había informado a qué nomás nos dedicamos. Ha pasado el tiempo, claro, no ha sido tan fácil emprender una cooperativa o una empresa. Más que todo, si yo no venía trabajando dentro de ese campo, yo trabajaba para una empresa convencional. Pero ahora yo no trabajo para una empresa convencional, sino que trabajo y dirijo una empresa cooperativa. Entonces esto indudablemente nos ha permitido irnos encajando dentro de los valores que tiene el cooperativismo. El cooperativismo tiene muchos valores que ustedes ya lo han visto aquí, que la compañera lo ha manifestado. Y ese ha sido uno de los motivos porque hemos visto que el cooperativismo es el camino más idóneo para poder salir adelante. ¿Ustedes se podría decir que abaratan costes? Bueno, indudablemente nosotros abaratamos costes. ¿Por qué? Porque nosotros somos a la vez trabajadores y somos empresarios. En el momento en que nosotros estamos abaratando costos, no tenemos los intermediarios que nos absorben todas las ganancias, sino que nosotros mismos, como decía la compañera, nosotros mismos hacemos de gerente, hacemos de recadero, hacemos de limpieza, hacemos absolutamente de todo. Entonces, indudablemente, si un compañero tiene que hacer un diseño y tal vez no puede, está el otro compañero que también es necesario incluso para eso, la capacitación, lo que hablaba la compañera, capacitarnos y tener una profesionalidad para que todos tengamos la misma visión. Entonces de esa manera nosotros abaratamos los costos y estamos compitiendo con las empresas tradicionales. Bien, entonces de la experiencia esta de las cooperativas, por ejemplo, en Ecuador de viviendas, ¿qué nos podría decir? ¿Cómo fue que esa sigue existiendo ahora?
se logran realmente mantener? Bueno, de la misma manera les puedo decir que en Ecuador, hace unos 10, 12 años atrás, pasábamos una crisis todavía mucho más dura que esta, donde desgraciadamente la ultraderecha era la que comenzó a controlar todo el capital y las empresas pequeñas, incluso grandes, y la banca misma tuvo que fusionarse para poder sobrevivir, para poder salir. ¿Y quién pagaba las consecuencias? Era el pueblo. Muchos de nosotros, yo por decir recién graduado, no tenía trabajo, no tenía experiencia para poder trabajar y tener unos recursos económicos y poder comprarme una vivienda. Entonces nos unimos entre unos 5 compañeros y buscábamos alternativas de la misma manera para ver qué es lo que se podía hacer. Nos unimos entre 5, posteriormente fuimos 10, 20, 30, hasta que llegamos a ser 400 socios. Los 400 socios dijimos, bueno, busquemos un terreno para hacer nuestra vivienda. Y no logramos conseguir un terreno accesible a nuestra economía. Entonces, logramos conseguir una hacienda, pero que desgraciadamente nos pedían cantidades muy exageradas. Y era esa hacienda de una sobrina del vicepresidente de la República. Entonces unos compañeros dicen, ¿por qué no hacemos una cosa? Dicen, nos tomamos la hacienda y una vez tomada, negociamos la hacienda. Lo hicimos así, claro. Bueno, ese es un ejemplo de lucha que se puede dar a la hora y de organizarse la gente y lograr obtener pues, cosas que en el sistema no pueden conseguir, y entonces necesitan buscar alternativas, ¿no? Que luego llegar a crear una organización de este tipo pues ya es un paso más. Vamos a dejar que ustedes tengan la posibilidad también de preguntarnos, que es importante, porque seguro que tendrán ahí cositas que les resulte cuando menos especial, ¿no? Que exista este tipo de economía, porque no es de lo que escuchamos hablar precisamente en los medios de comunicación y poco se informa realmente. Bueno, Bernarda, sí. también se lo estaba preguntando a Wilson, ¿no? Pero la semana pasada vino Impulso 7, que también es una empresa limitada, que sigue bastante de las características que tú has dicho. ¿Por qué elegir una cooperativa y no una sociedad limitada, si con la sociedad limitada puede tener los mismos principios? O sea, no sé si... Sí, bueno, la sociedad limitada en sí, la propia estructura de la organización no entra dentro de lo que es una estructura con la responsabilidad social, pero dentro de su propia naturaleza. Es decir, por ejemplo, la cooperativa ya está estructurada inclusive por ley para que tenga esa responsabilidad social. Aquí es la voluntad de los miembros de la sociedad, en este caso limitada. Es como la empresa convencional que ahora ya está diciendo mucho que sí tienen responsabilidad social y se preocupan por el medio ambiente y lo ponen en su página web, incluso no negocian con empresas que violan los derechos humanos, que no retribuyen justamente a sus trabajadores, y eso está teóricamente ahí, pero estamos viendo que no se está dando en la realidad, no se contrasta en la realidad muchas veces. Y lo que es la cooperativa es que ya dentro de la misma ley, en lo que es la distribución de las ganancias, que es finalmente el rendimiento empresarial, ¿no? En esa misma distribución ya está estructurada de manera que se creen esos fondos. Esos fondos que son intocables por parte de los miembros, y son fondos que están destinados a generar bien social, a la formación tanto de los socios que vayan progresando en lo que es su cualificación dentro de la empresa, pero también hacia la comunidad. Y también está el fondo obligatorio de reserva que deben conformar. Aunque obtengan 10 euros de rendimiento, de esos 10 euros, 2 son para educación, 3 son para que se capitalice la empresa y pueda ser estable, pueda mantenerse en el tiempo, y lo demás es para mantener lo que son las retribuciones como trabajadores, que son los anticipos, los salarios. Entonces,
digamos que en lo que es la empresa convencional va a estar siempre a lo que es la voluntad de ellos que están funcionando así, que si la tienen, qué bueno, ¿verdad? Pero no les obliga a una estructura, no está dentro de lo que es toda su conformación. Si en el mundo económico seguimos funcionando con las empresas de tipo convencional, pues se quedan ahí en teoría, en papel, pero no está regulado de manera que se esté dando realmente ese soporte por parte de lo que es inclusive la ley para que se avance hacia allá, hacia tener un mundo mejor. Es decir, depende de si tenemos ahora voluntad, si no lo queremos hacer, no lo hacemos, y esto es distinto. Esto es distinto cuando nos conformamos en una cooperativa, ya sabemos, por ejemplo, que las personas que entren a trabajar deben ser todos propietarios de la empresa. Asalariado se permite solo uno por cada 10 socios, o sea, ya estamos generando otro sistema, desde la propia estructura, no esa voluntad de los socios. No sé si lo llegan a ver, porque a voluntad de ya está este modelo. Y este modelo lo que está haciendo es concentrar más la riqueza en pocas manos, porque realmente la solidaridad no se está dando en la práctica a nivel global. Quizás sí existan empresas convencionales responsables, pero no están siguiendo hacia allá la mayoría, porque tenemos ahí los datos. Miren, el 20% de los españoles más ricos acapara el 44% de los ingresos. O sea, es importante tomar en cuenta, y precisamente por eso se establece en la Constitución, avanzar ese tipo de organizaciones, pero están reguladas, están en una normativa para que se cree precisamente otro mundo y otra forma de hacerle en la economía. Y tener esa responsabilidad como personas en lugar de formar parte, cada socio que entra sabe que no lo vamos a escribir en un papel ni en una intención tal, sino que así vamos a funcionar, porque estamos en otra forma de hacer la economía. Una economía que desde su naturaleza va a responder y tiene iniciativa social. Fíjense que hemos traído a Impulso 7, que vinieron los que habían creado la sociedad limitada, ¿no? Y después tuvimos a Carmen, que es empleada de una trabajadora. Ustedes, a mí de que en la filosofía había cosas que podían coincidir, ¿no? Como estamos escuchando hoy. No detectaron diferencia. Ella se debe a un empresario. Y el empresario determina si un servicio se acoge o no, atendiendo a los beneficios. Mientras que el discurso, la forma, la lógica de Impulso 7 es que podían descartar incluso la posibilidad de contrataciones si no respondían a los criterios y los valores por los que ellos se regían, porque era su seña de identidad. Sí, yo quisiera acotar solamente una cosa, ¿no? De que el cooperativismo lo que no solamente nos enseña a ganar dinero, sino también nos enseña a ser solidarios, nos enseña a compartir nuestra parte de nuestra vida, incluso parte de nuestro trabajo, lo que hacemos nosotros en Pulsa. Por decir, yo me dedico a la cuestión de audiovisuales, y si yo tengo que grabar un evento social, un evento cultural, lo hago sin cobrar un solo céntimo. ¿Por qué? Porque es una forma de retribuir nuestras ganancias también al pueblo, colaborar también con la comunidad. Entonces es una manera de trabajar y compartir, además que los principios del cooperativismo nos obligan. Entonces, sí, perdón, y por decir, los otros compañeros también hacen lo mismo. Hay un compañero que da cursos, también nosotros convocamos a talleres y no les cobramos nada. Nos hemos ido a Lanzarote, a Fuerteventura, a diferentes partes a impartir cursos sin cobrarles un solo céntimo. ¿Por qué? Porque ese es nuestro lema. El cooperativismo a nosotros nos obliga incluso a que seamos solidarios. Bien, es muy importante lo que mencionó Ana, porque esa es la diferencia. En la empresa convencional otros deciden por el puesto de trabajo nuestro. En cambio, en una cooperativa nosotros decidimos, formamos parte de las decisiones. Entonces es lo que se le da lo que es la emancipación. Nosotros creamos este tipo de organizaciones también en una respuesta solidaria hacia la sociedad que tenemos, en la que todos podamos tomar decisiones de nuestro futuro, no las tomen por nosotros, ¿no?
Así está. Vale, yo, mira, por ejemplo, la cooperativa sí que es verdad que tiene unos principios establecidos, ¿no? Pero yo te pregunto, ¿tiene algunos objetivos o jurídicamente tienen que ponerle algunos objetivos para partir o no? ¿O simplemente Sí, totalmente, sí. Está lo que se llama el objeto social de la cooperativa, de la empresa, y ahí es donde se manifiesta cuál es que si es cooperativa, es de iniciativa social, es decir, el excedente después de que los trabajadores lleguen a tener una vida digna y una retribución justa que les permita vivir, luego todo lo demás debe revertir en el objeto social de la cooperativa, es decir, si está llamada a atender cuestiones medioambientales, educativas en la comunidad, a expandir el cooperativismo, que se creen otras formas de organización, y lo que vamos a ir consiguiendo es que si este tipo de organizaciones siguen avanzando en lo que es el mundo económico, vamos a conseguir realmente un equilibrio y estabilizar el sistema. ¿Por qué? Porque las empresas están en manos de quienes trabajan y los que trabajan son los que toman las decisiones. Entonces vas a avanzar hacia otro mundo realmente, más equilibrado, más justo. Y ya está. Si la asamblea está formada por todos, como su caso, que fueron 400 personas, ¿no es un poco difícil tomar las decisiones con tanto? Sí, hay que ver una cosa, ¿no? De que la infraestructura mismo de la cooperativa está formada por la base, la que toma las decisiones es la asamblea general. Esto pueden ser 5 personas, 3 personas o 3.000 personas. Por mayoría. La mayoría es la que manda, la mayoría es la que decide, la mayoría es la que lleva las riendas de la dirección. No es como una empresa tradicional que el que manda y el que lleva la dirección es el gerente, una sola persona. En cambio, en nuestro caso, son todos y tendrán que acatar a esa resolución absolutamente todos. Pero cuando son ya más de 10 personas, ya es otro modo de organizarse. Y cuando es más de 100 personas, se forman ya por distritos. Entonces, de cada 100 personas van saliendo un representante, que ese representante tiene que acudir a la Asamblea General, ¿sí? Entonces, es de esa manera para poder llevar las decisiones a todos los 1.000 o 2.000 socios que haya. Mondragón, que ha tenido éxito y se ha mantenido en el tiempo, por ejemplo, ellos en un momento decidieron que los socios, a lo mejor hacer discriminación, que alguno de los socios tuviese más peso su voto que el de otros. Y sin embargo, cuando estuvieron funcionando así durante un tiempo, se dieron cuenta que no mejoraba realmente el resultado, ni eso es que les llevara a unos mejores resultados. Entonces regresaron otra vez a lo de que cada socio un voto, es decir, sin discriminación de antigüedad, cualificación, aportación del capital, y luego tienen la estructura que señala Wilson. En la asamblea todos decidimos sobre las decisiones, inclusive las más importantes, y se toma por mayoría la decisión final, pero también tenemos lo que es la gerencia, como en toda empresa, tenemos el consejo rector, que es la directiva. Lo que pasa es que todas sus decisiones, presupuestos, etcétera, luego son votados y el interés general es el que finalmente decide, ¿no? Me pareció interesante antes cuando empezaba el cambio de chip, ¿no? He trabajado siempre para otros, para una empresa, y ahora trabajar para mi propia empresa. Tal y como lo percibí, como que resulta un proceso personal incluso, ¿no? De cambio de lógica de funcionamiento, porque la mayoría de nosotros, estamos adiestrados para trabajar para otros. No sé que sea algún hijo de empresario que ya sepa que lo va a heredar, que le estén preparando para ello. La mayoría estamos aquí adiestrándonos para ser trabajadores de ellos. Entonces, esa lógica de ser trabajador de mi propia empresa, ¿no? Que me parece me impactó como te expresaste, ¿no? Ese cambio de, como que es por un esfuerzo, ¿no? Incluso yo creo que es una reflexión en voz alta lo que estoy haciendo, no creo que esté preguntando nada. O sea, se ha cambiado mucho la situación, claro que sí. Sí, la verdad es que es un poco impactante, ¿no? Cuando uno no está acostumbrado a dirigir, sino a ser dirigido.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vienen otras responsabilidades adjuntas, ¿no? La responsabilidad de que llevo en mi espalda algo mío. Y no me importa si tengo que quedarme hasta las 3, 4 de la tarde, o 5 de la tarde, o 6 de la tarde, o tengo que trabajar el día sábado, el día domingo. O sea, es una responsabilidad mía, ¿sí? Claro, antes yo cumplía mis 8 horas, me iba a mi casa y punto, se acababa el problema, y fin de mes tenía que yo cobrar mis sueldos. En cambio ahora no. Ahora tengo que mirar que si llego a fin de mes y no he trabajado y el resto tampoco ha trabajado, darles ánimo, motivarles a los compañeros para que podamos comenzar a trabajar y aumentar el trabajo, ¿sí? Claro, no solamente pensar en el trabajo, sino también en la cuestión social que debemos tener con los demás, ¿no? Entonces es un cambio bastante duro. Claro, si yo hubiera estado acostumbrado a dirigir, no hubiera sido un impacto así, tan brusco, pero se puede. Cuando uno se quiere, todo se puede.